Son las 5 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Extra TV. Señoras, sobre todo, aquí vamos a abarcar a todo el mundo por parejo, pero señoras, o mujeres en general, para no excluir a nadie. Pónganle un WhatsApp en este momento a su mamá, a su tía, a su abuela, a las primas, a las amigas, a los compañeros de trabajo, hasta a la vecina que a usted le cae mal. Mándele un mensaje y dígale, en este canal, dependiendo de la cablera, van a hablar de las varices, bueno, podemos mencionar también las famosas arañitas, que no sé su término técnico y hoy lo voy a aprender. Compartan esta entrevista porque se va a poner buena. Es una que hace mucho tiempo quería tener y hoy nos acompaña un especialista que nos va pues a instruir por un lado, a prevenir por otro y ver cómo podemos resolver si el asunto ya es avanzado o un poco grave. Me acompaña el doctor Rudy Canales, especialista vascular periférico, si no me equivoco, y si no, pues ahora también hacemos hasta una inducción en esa especialidad, porque al menos yo no la conocía, pero acercarse a los 40 es complejo porque a mí se me están empezando a hacer las primeras arañitas y qué tortura. Doctor, gracias por estar aquí. Me imagino que usted es un médico cotizado por las mujeres y no tal vez de la manera en la que usted quisiera. ¿Cómo le va? Un gusto y muchas gracias por la oportunidad para poder compartir este tema tan importante y tan común en nuestras consultas. A ver, para contarles, la primera causa de consulta en nuestra especialidad son las varices. Las varices tienen un componente genético hereditario y eso hace que sea sumamente prevalente en nuestra población. No importa qué hábitos tenga desde joven, si en mi familia todas lo tienen, es muy probable que yo también. Muy buena la pregunta. Sí, a ver, para tener varices uno tiene que tener la predisposición para hacerlo. Entonces es como cuando yo le digo a los pacientes que se ha comprado bastantes números del acumulado y entonces tener los números, entonces viene el sorteo. El sorteo son las cosas que a través de la vida comienzan a activar el problema varicoso. Desde el momento del desarrollo, sobre todo en las damas. O sea, desde la adolescencia ya estamos comprando los numeritos. Sí, ya ese momento, sobre todo en las damas, en la activación hormonal comienza ya el camino. Además los embarazos, estar mucho tiempo de pie o sentado. Esta posición que tengo de la pierna cruzada es real. Eso es más un mito que un mito. Sí, a ver. No las descruzo, sí. Las separo. No afecta tanto el cruzar la pierna, pero sí la posición de estar sentado. Cuando se tiene mucho rato de estar sentado o de pie, el sistema circulatorio funciona un poco más lento de lo normal. Y cuando hay problemas varicosos, esto se acentúa aún más. O sea, estar muchas horas de pie y muchas horas sentado, afecta. Igual compramos numerito. Sí. Doctor, quizás como para hacer un repaso, o mejor dicho, una inducción total, porque yo no podría ni repasarlo porque no lo conozco, ¿cómo se empiezan a generar las varices? Si vemos una famosa arañita, ¿es lo mismo? ¿Es una varice bebé o no? ¿Cómo podemos entender, aparte de la parte genética, qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, por qué aparecen y luego ahondamos en que si las podemos quitar? Volviendo un poquito a lo genético, a ver, sí. Uno nace con una debilidad de las fibras de la colágena, que son las que le dan la fuerza a la vena. Entonces, al tener uno eso, ya con eso, que es lo que se hereda, vas a tener la tendencia a desarrollar el problema varicoso. Existen diferentes grados de problemas venosos. Desde el estadio 0, que es el paciente que solo tiene síntomas, sin tener nada visible, hasta el estadio 6, o la clase 6, que es el paciente que tiene una úlcera. ¿Cómo es un síntoma de alguien que podría estar padeciéndolo porque no se ve? Porque yo hubiera creído que el síntoma es que se vea. Sí, y aquí es muy importante la acotación porque, a ver, el tener síntomas muchas veces no está en relación al tamaño de la enfermedad visible que uno le encuentra al paciente. El síntoma clásico es la sensación de la pierna cansada. ¿Cómo es la pierna cansada? Porque es la sensación que tenemos similar a cuando caminamos mucho o a cuando se queda dormida a una extremidad. ¿Cómo lo podemos tal vez poder medir? Sí, la gente lo refiere como fatiga en la pierna casi siempre al final del día, en la pantorrilla, se acentúa cuando uno se acuesta, cuando uno descansa, pero alivia cuando uno camina. Eso es muy característico. Y a ver, y un término muy folclórico
de los pacientes siempre me lo dicen y la gente lo entiende. Y les pregunto, ¿usted tiene una sensación de desconsuelo en la pierna? Me dice, sí, correcto. Eso, no lo sé, no saben cómo describir el dolor, pero es una sensación de desconfort, clásicamente en la pantorrilla. ¿Una varice puede aparecer en una edad temprana? Sabemos que ya el proceso empieza, digamos, a gestarse desde la adolescencia, pero quizás una chica con hábitos comunes, no digamos que, que se cuida mucho y tampoco que es descuidada, pero podría presentar algún signo ya a los 22, 21. Las varices pueden aparecer en algunos pacientes hasta en la niñez. No puede igualmente ser en los adolescentes. Para contarte, el paciente que más joven ha operado de varices tenía 12 años. Que es, digamos, en este caso, que las varices primarias o las que se heredan, casi siempre es la mayoría de las que producen esta enfermedad, aunque hay otras circunstancias clínicas que pueden producir varices, como una malformación congénita en la circulación o una trombosis que a lo largo del tiempo pueden desarrollar ese tipo de cosas. ¿Son venas inflamadas, que la inflamación es tan grave que se marca en la piel, o cómo podríamos entenderlo? ¿Qué es lo que ocurre adentro para que se manifieste tan fuerte en nuestras piernas? Son venas dilatadas. ¿Qué hace eso? La vena, en vez de ser un tubito normal o una manguerita normal, esta se dilató como una bomba de fiesta. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese momento, la circulación de las venas se enlentece. Ese enlentecimiento produce todos los síntomas. La sangre está, digamos, retenida en la pierna. La sangre no está retornando al corazón como debería retornar de una manera más adecuada, entonces se queda más tiempo de lo que tiene que estar en la pierna. Y ahí son los síntomas. Es, no sé, pues interesante o curioso, porque la mayoría de mujeres que conozco tienen, en diferentes grados, por supuesto, pero al igual que algunos padecimientos femeninos, que sé que igual los hombres las padecen, nos hemos acostumbrado a que están y apareció y ahí se queda para siempre. Primero, es bastante más grave de lo que creemos. Segundo, a muchas les genera gran inseguridad estética, no quieren usar pues nada corto, se ve mal. ¿Cuál podría ser el proceso o cuál es el curso natural que ustedes utilizan como médicos cuando llega un paciente, tengo esto? ¿Qué se hace paso a paso? Ok, primero, como todo en medicina, siempre interrogar al paciente, hacer una historia clínica adecuada, preguntar los antecedentes, los hábitos, y luego de eso, pues, examinar al paciente. Volviendo al tema de que existen diferentes grados, a ver, está la arañita o la telangiectasia, que así es el nombre. Ahí podría derivarse una. Eso es una, digamos, la telangiectasia es una vena muy superficial y muy delgadita que está en el estrato de la piel. Pero conforme se profundizan, se pueden hacer un poquito más grandes, hasta afectar las venas principales de la circulación superficial, que se llama la vena safena mayor o la menor, y en este caso la mayor, que es la que produce la mayoría de los problemas varicosos que se ven externamente, los abultamientos, las pelotas que el paciente refiere, y en los casos más graves, pues se puede hacer una trombosis en esta, se llama una tromboflebitis, o desarrollar un problema varicoso, un problema ulcerativo en la pierna. O sea, en realidad es sumamente grave para la relativa poca atención que muchos pacientes le ponen a esta situación. ¿Qué ocurre en el caso de los hombres? ¿Por qué es menos frecuente? Yo aquí podría ver a mis compañeros y sería una cifra mucho más baja que las mujeres. Le voy a decir por qué pasa eso. Porque las mujeres son más ordenadas y consultan más a los médicos, en cambio los hombres no. Eso me lo dijo un doctor hace poco, como que ustedes están coincidiendo en eso. Es la primera causa. La incidencia entre la relación hombre-mujer siempre es un poco más en las mujeres que en los hombres, pero igualmente los hombres tienen problemas varicosos y cuando llegan a la consulta, la mayoría de las veces tienen problemas bastante severos, porque se han dejado. ¿Se operan? Claro, se pueden operar las varices. ¿En el punto de más complejidad o se pueden operar desde que están chiquititas? A ver, para operar las venas tenemos que ir un poco al concepto y regresar a lo anterior que hablaba yo sobre la vena safena mayor o menor y sus diferentes ramas. Estas venas, cuando tienen una alteración fisiológica que se llama reflujo,
la válvula no funciona de la manera adecuada, esta es la que genera la enfermedad varicosa y esta es lo que genera la vena dilatada al final del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando esto ocurre, aunque hay tratamientos, medicamentos, cambios del estilo de vida, uso de las medias elásticas, cuando ya esto aparece hay que operarlo. Wow. Hay que operarlo, eso es lo mejor. Lo mejor es cuando el paciente tiene las condiciones clínicas que lo permiten, porque a veces no se puede. ¿En la caja se hacen cirugías Claro, de este se tipo? hacen cirugía de varices, claro. Ok. Más un poquito, para agregar un poquito más, existen dos métodos en la actualidad de tratamiento de cirugía de varices. La convencional, que es abrir, sacar la vena, y los procedimientos mínimamente invasivos, que son con ablaciones químicas, o sea, meter un medicamento dentro de la vena que lo va a cerrar, o térmica, que es con láser, o radiofrecuencia, que es lo que más utilizamos en este momento. Y bueno, a nivel mundial la tendencia es hacer los procedimientos de mínima invasión porque la recuperación es muchísimo más rápida. Y la duración de este procedimiento a largo plazo, o sea, el resultado sea con cirugía, o sea, por ejemplo, en el caso si se usara láser o algo similar, ¿es el resultado igual en términos de duración o con láser podría volver esa varice? Ok, muy buena pregunta esa. A ver, la enfermedad varicosa tiene mucha posibilidad de recidiva con cualquier método quirúrgico. Ay, ay, ay. Pero hemos visto que con la cirugía convencional, donde hay que literalmente arrancar la vena, los fenómenos inflamatorios que se generan después de la cirugía inducen al cuerpo a una situación que se llama angiogénesis. Y esto hace que las venas se vuelvan a pegar. Y entonces es más frecuente la recidiva con la cirugía convencional que con la cirugía de mínima invasión. Hubiera creído que era al revés. Sí, uno piensa eso, pero no. Ok, y tengo como una pregunta dividida en tres. El sobrepeso, la diabetes o la hipertensión, no lo sé, ¿estos tres factores pueden influir más gravemente en que una persona pueda llegar a padecer de varices? Ahí en este caso sería la obesidad. Ok, la diabetes, hipertensión no. Realmente no tiene ningún efecto significativo en eso. Excelente. ¿Qué pasa la obesidad? ¿Por qué? O sea, bueno, yo sé que evidentemente la obesidad, tiene implícitamente e incluso en algunos casos explícitamente muchísimas molestias y padecimientos dentro del cuerpo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿La circulación no es la adecuada? Ok, muy bueno eso. A ver, existe un espacio dentro de la piel y los músculos donde pasan la mayoría de las venas superficiales, que son las que generan el problema varicoso. A ver, normalmente si uno está delgadito, ese espacio de grasa es muy reducido, entonces naturalmente uno tiene una media elástica natural. ¿Qué pasa cuando uno se engorda? Ese espacio comienza a crecer. Las venas crecen a sus anchas de una manera más fácil y entonces esto hace que los pacientes se salgan más varices. Por eso siempre le decimos a los pacientes, tienen que reducir de peso porque los tratamientos no van a dar los mismos resultados si el paciente está delgado o si hacen ejercicio. A ver, a mis pacientes que yo les hago, digamos, inyección de varices, que eso es una consulta muy común. Les digo, no es lo mismo inyectar a un paciente que hace ejercicio a uno que no. ¿Por qué? Porque la gente que hace ejercicio, sobre todo de tonificación, eso hace que sus estructuras, tanto musculares como de la piel y los tejidos que están por debajo estén, digamos, más firmes, más socaditas. Eso evita que las venas se puedan dilatar más a sus anchas. Claro. En cambio, cuando hay mucha flacidez, las venas sí, están como más flojas. Están flojitas ahí crecen como quieran. Como le da la gana. Y son unas rebeldes. En el caso de una persona joven que hace ejercicio, si las presenta, es probable que sea por un tema genético. Alguien que quizás pasa horas sentado, horas de pie, que tiene sobrepeso, podría tenerlas incluso sin que ningún familiar antes las tenga. ¿O no? No es tan... A ver, no es tan común eso, porque casi siempre en las varices primarias, la que todo el mundo tiene, hay un componente genético casi que sí o sí. ¡Wow! Esto sí, como que es entre una tranquilidad para quienes en su familia no las tienen y un poco complejo para quienes sí hemos visto en nuestra familia que hay, porque si yo lo pienso, creo que en mi lado familiar, sobre todo tías, incluso no sé si mi mamá, no estoy segura,
les he visto a mi mamá, yo lo que le veo son algunas venitas más moraditas, pero no pues la varice como la conocemos tal cual, y se ve que genera dolor. Esa es otra pregunta, doctor. Creo que hemos hablado de, pues, como globalmente, pero te produce un dolor, un malestar, aparte de esto de la pierna cansada, que es como el primer síntoma que podríamos sentir, pero a la larga te limita muchas cosas. Claro, primero que todo, para la parte, volviendo a lo que me decías de tus familiares, si uno tiene un familiar directo, mamá o papá, uno tiene 70% posibilidades de desarrollar algún problema varicoso. Okay. Con solo tener uno. Es muy alto, muy alto. Si tienen los dos, imagínense. Wow. Entonces, que la mamá tuya no haya tenido varices, pero hay un componente genético que vos ves en tus tías también. Y eso, pues, puede transmitir. Ay, ya tengo como 3 numerillos, doctor, comprados. Ay, no. De verdad que me parece un tema fascinante y creo que, como siempre lo digo, tener estos espacios nos informa tanto porque al menos todo lo que acabamos de hablar, yo no sabía una sola cosa y creo que nos ayuda a tener más orden si es posible y tratar de ser preventivos con nuestra salud, pero en este caso, aunque lo tratemos de prever, hay un factor que usted nos está diciendo que ya viene un poquillo en la rifa. Sí, claro, si uno pues tiene estilos de vida saludables o una higiene vascular adecuada. Higiene vascular. Ajá. Ay, Dios mío, ya se nos acaba el tiempo, pero doctor, dígame qué es eso. Higiene vascular son varias cosas. Ejercicio, tomar bastante líquidos, control del peso, evitar estar mucho tiempo de pie sentado. Si está uno en esa posición, mover los pies, mover, levantar si estás en trabajo de oficina mínimo cada 2 horas. Okay. Y hacer los mandados de la oficina, como digo a mis pacientes, aunque el compañero le caiga mal, vaya a hacer el mandadito, pero esa excusa hace que tu sistema circulatorio esté activo, porque la circulación sí o sí necesita de movimiento. Y esto es el principal estímulo para mejorar la circulación, el movimiento. Bueno, estoy impactada, muy impactada, doctor. Espero que pueda venir pronto porque claro, ahí afuera hablamos un tema con Lai, con mi compañera, y quiero que lo abarquemos aquí, pero será en un nuevo programa donde tengamos un poquito más de tiempo. Claro, mucho gusto. ¿Se apunta a venir? Claro que sí. Muchísimas gracias. El doctor Rudy Canales, lo pueden contactar. Hemos estado compartiendo su contacto, así que bueno, muchísimas gracias, doctor. Para servirles, estamos para ayudar a todo el mundo. Bueno, hace